oportunidades, de ingresos, de empleo, de riqueza. Y por otra parte, el desarrollo del sector agrícola va a necesitar esa población rural que se emplee, que trabaje, que le preste servicios, ¿cierto?, a la agricultura. Entonces, si bien agricultura y ruralidad no son sinónimos, sí hay una relación simbiótica entre ambos que nos necesitamos mutuamente para que los dos puedan progresar adecuadamente. La tercera dimensión en la cual podemos decir que nos relacionamos entre los seres humanos y el sector agrícola es esta dimensión de trabajadores o productores, donde el sector productivo requiere de personas competentes, personas productivas, ¿cierto?, en los momentos, en los lugares adecuados, ¿cierto? La agricultura está dispersa geográficamente, tiene estacionalidad, tiene muchas características, y a su vez esos trabajadores esperan del sector la generación de trabajos de calidad, buenos ingresos, buenas remuneraciones, buenas condiciones, buen trato, ¿cierto?, buenas oportunidades de seguir progresando, etc. Entonces, esto lo quiero insistir porque cuando hablemos de capital humano a veces las tendencias pueden ser un poco reduccionistas, a ver solamente el concepto de mano de obra, ¿cierto? El ser humano que trabaja como si lo hiciera una máquina, mientras la máquina no logremos que lo sustituya. Creo que las personas tenemos creatividad, tenemos una cantidad de características que podemos aportar siempre, incluso más que una máquina. Entonces, entrando una nota muy técnica, ¿cierto? ¿Qué entendemos por capital humano? Si tomamos, hay muchas definiciones, pero tomemos aquí una definición del Banco Mundial: los conocimientos, las habilidades, la salud que las personas acumulan a lo largo de su vida y que les permiten desarrollar su potencial como miembros productivos de una sociedad. En el fondo, como del punto de vista económico, ¿cierto?, de la ciencia económica, el capital humano, como todos los capitales, ¿cierto?, es la capacidad de generación de flujo futuro. Así que lo que vale un activo vale por lo que va a ser capaz de generar en el tiempo. Lo mismo ocurre con las personas, ¿cierto? Mientras contemos con la salud, la esperanza de vida, ¿cierto?, las condiciones de salud, físicas, mentales, etcétera, vamos a ser capaces de, en el mercado laboral, de obtener, de generar esa productividad y obtener los ingresos, la remuneración a cambio de ello. El concepto clave acá que corresponde al tema del capital humano y que vamos a ver a lo largo de esta presentación, el concepto de las competencias, en el sentido de ser competente, ¿cierto? Que en todos los temas de formación hablamos que el ser competente o las competencias son ese conjunto integrado de actitudes, conocimientos y habilidades que les permiten a las personas responder satisfactoriamente a la demanda de una tarea o actividad, cumpliendo los objetivos establecidos en una organización. Aquí es muy importante el concepto de la eficacia, ¿cierto? Fíjense que a veces sufrimos de malas traducciones. Algunas de las herramientas desarrolladas en inglés hablan de duties and tasks, que son responsabilidades y tareas. A veces se traduce en español como funciones y tareas. Entonces, un trabajador no es un funcionario, es una persona responsable. Entonces, vamos a decir que la persona es competente, esta es la función, sino que porque se asegura de lograr el objetivo. Entonces, las personas competentes son aquellas que tienen las actitudes, los conocimientos, las habilidades que les permiten lograr el objetivo que la organización se ha dado. Y la pregunta que nos hacemos entonces para el sector agrícola en Chile hoy día es si acaso este sector tiene el capital humano que requiere, y también la pregunta de cómo es, qué características, qué tipo de capital humano o de competencia requerimos en el sector. Y esa va a ser las preguntas que voy a tratar de abordar en lo que sigue. Bueno, entonces, el primero, para referirnos al mercado laboral, hay que referirse, bueno, obviamente a la oferta y la demanda por trabajo, y en el sector agrícola, con mucha fuerza, con mucho énfasis, mucho más que en la gran mayoría de los sectores, tenemos que la demanda por trabajo está completamente o muy determinada por la naturaleza de los procesos biológicos, de los recursos bióticos y abióticos, podemos decir, ¿cierto? Es un sector que, por su naturaleza, está disperso geográficamente, es estacional, las faenas son discontinuas en el tiempo, ¿cierto? Además, no solamente están discontinuas, que uno podría decir, mira, hay 2 semanas de preparación de suelo o de siembra, otra semana de poda, otra semana de... Son funciones que tienen ciertas ventanas de tiempo y que están discontinuas a lo largo del año,
sino que además el momento y las condiciones en que va a tener que realizarse ese trabajo son inciertos. Se pueden adelantar, se pueden retrasar, ¿cierto? Por el clima, por la lluvia, por la temperatura, el calor. Entonces, la demanda por trabajo de este sector va a ser heterogéneo, va a ser diverso y va a ser incierto, va a ser muy dinámico por lo mismo. En el caso chileno además se da, porque esto hablando así genéricamente de la agricultura, en el caso chileno la mayor parte o una fracción muy importante de la demanda por trabajo está precisamente en sectores que son intensivos en mano de obra. ¿Ah? Los frutales y viñas, hortalizas, semillas, viveros, flores, es aquello que tenemos ventajas comparativas, que exportamos al mundo, ¿cierto? Mientras que lo que no tenemos ventajas comparativas e importamos, que son los granos, ¿cierto? El trigo, el maíz, el arroz, la carne bovina, en fin, soya, importamos mucho para la alimentación animal, para aceites, azúcar, son en general extensivos, ¿cierto? Requieren mucha tierra, mucha superficie, pero generan poca demanda por trabajo. Entonces en Chile tenemos una agricultura, no toda, pero una buena parte, sobre todo en la zona central, centro-norte, centro-sur, que es intensiva y que tiene todas estas características. Es muy estacional en su demanda, está distribuido geográficamente, en fin, todo esto que ya he dicho. Y la otra característica de esta demanda de trabajo en la agricultura a nivel mundial es la incorporación de las tecnologías. Cómo el cambio tecnológico está haciendo cambiar la demanda por trabajo. Respecto a la oferta, aquí también hay ciertas características que son comunes en todo el mundo, y Chile en este sentido no es exclusivo. Las características de la oferta, ¿cierto?, del trabajo para la agricultura, lo que llamamos la fuerza de trabajo agrícola, tradicionalmente está muy relacionada a las características que tiene la población rural, rural o de las ciudades de menor tamaño, que tienen características, ¿cierto?, normalmente de menor capital humano, tienen menos escolaridad, tienen a veces condiciones de vida, ¿cierto?, de acceso a salud, a servicios que le afecta esa definición de capital humano que veíamos antes, ¿cierto? El conocimiento, las habilidades, la salud para poder desempeñarse en distintas funciones o tareas. Entonces es un sector que el sector agrícola va a encontrarse con esta oferta de personas que tienen en general menos niveles de escolaridad y menos oportunidades fuera del sector también. Y eso uno lo ve sobre todo en las épocas de menor demanda, ¿cierto? Como la gente muchas veces no es que aparezca como cesante, sino que pasa a ser inactiva porque ni siquiera busca trabajo, porque en esa zona, en esos lugares, no hay muchas opciones. Ahora, en la medida que los países se van desarrollando, van pasando varias cosas. Mejora la educación. Entonces, a pesar que el sector rural, el nivel promedio de escolaridad y el acceso a estudios superiores, también el acceso a capacitación, es menor que en los sectores urbanos, a pesar de que hay una diferencia, igualmente en el sector agrícola, en el sector rural, está aumentando la escolaridad, los jóvenes van a la ciudad a seguir los estudios, y también por lo mismo, en la medida que mejora la conectividad, ¿cierto?, los caminos, las telecomunicaciones, etcétera, también la gente puede acceder a las capacitaciones. Entonces, esas opciones van mejorando en el tiempo. En contrapartida, tenemos cambios demográficos, y esto en gran parte del mundo más desarrollado, y a veces ni siquiera tan en desarrollo, está ocurriendo aceleradamente, lo que llaman los demógrafos la transición demográfica, donde nacen menos niños, ¿cierto? Luego hay menos jóvenes en el tiempo, la edad promedio aumenta, se invierte la pirámide poblacional, ya lo vamos a ver, y por otra parte, además, hay una incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo importante en toda la economía, en toda la sociedad, que también ocurre en el sector agrícola. Y esta transición demográfica en las zonas rurales, en el campo, se acentúan, porque no solamente han nacido menos niños, ¿cierto?, sino que además los jóvenes emigran. Hay una migración campo-ciudad, sobre todo mayor en los hombres, en los jóvenes en general, pero sobre todo en los hombres. Entonces va a ser un sector que, desde el punto de vista de la oferta de trabajo con la cual se va a encontrar, es una oferta que va a disminuir,
va a haber menos gente disponible para el sector agrícola, ya sea porque nacieron menos o porque emigraron, y los que sí están tienen más edad y en comparación con otros sectores, ¿cierto?, están menos calificados. Ahora habíamos visto antes, desde el punto de vista de la demanda de trabajo por el sector agrícola, todas estas características de estacionalidad, discontinuidad, etcétera. Hay muchas funciones que no se necesita tampoco mucha calificación, algunas sí, otras no. Entonces este es un sector que también demanda trabajo no calificado y se encuentra con una oferta de trabajo menos calificado. Ahora, en la medida que eso va ocurriendo, ¿cierto?, que hay escasez de gente, que hay una disminución de la oferta, en la medida que aumentan los ingresos, ¿cierto?, lo que va a ocurrir es que se van a atraer trabajadores inmigrantes, especialmente en los rubros más intensivos en mano de obra estacional. Esto que puede ser bien obvio, ¿cierto?, porque lo hemos vivido en Chile todos estos años, es un patrón que uno observa una y otra vez, en casos muy marcados, es toda la agricultura intensiva en mano de obra del sur de Estados Unidos, sobre todo en California, en Florida, ¿cierto?, en los demás estados también, pero hay un poco menos de agricultura, o en el sur de Europa también, en España, en Italia. En el caso del sur de Estados Unidos, que por décadas se ha nutrido de personas que vienen de México y hoy día más crecientemente de Centroamérica y otras partes del mundo, pero sobre todo trabajadores de origen mexicano, es lo que uno más encuentra en esas zonas, ¿cierto? Y que van proveyendo los servicios y el trabajo que los que viven ahí, los que estaban de antes, ya no quieren hacer. Incluso las segundas generaciones, los nacidos de hijos mexicanos, los que pudieran haber emigrado a California en los años 60 o 70, 80, los hijos de ellos ya no trabajan en la agricultura y los que hoy día uno encuentra trabajando en el campo son migrantes nuevos. Lo mismo en el sur de Europa, uno encuentra muchos emigrantes del norte de África o en fin, del Asia. Entonces, esto es un patrón, lo que estoy describiendo ahora es un patrón desde el punto de vista de la oferta con la que se encuentra el sector agrícola, la oferta de trabajo. Es un patrón que lo hemos vivido en Chile con mucha claridad, pero que ocurre en muchas partes del mundo donde hay agriculturas intensivas en mano de obra, intensivas en trabajo, y donde ha ocurrido este desarrollo económico y esta transición demográfica. Entonces es un patrón, como digo, que se reitera muchas veces. Naturalmente, el mercado laboral, lo que va a ocurrir es donde se encuentra la oferta con la demanda. Y veamos un poquito los patrones, la relación del empleo agrícola y el Producto Interno Bruto per cápita. Aquí lo que vemos en este gráfico, en el eje vertical, es el porcentaje del empleo agrícola sobre el total del empleo nacional. ¿Qué porcentaje es la agricultura sobre el empleo nacional? Y en el eje horizontal vemos el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces el Producto Interno Bruto va de prácticamente $0 per cápita al año a casi $50.000 al año por persona. Y el porcentaje trabajando en la agricultura llega hasta más del 90%, hasta un porcentaje muy pequeño. Lo que vemos es, ¿cierto?, una curva muy marcada, y esto para distintos países en un determinado momento del tiempo, el cómo se mueven. Y uno puede observar aquí, Chile, en el año 1990, más o menos el 20% de la fuerza de trabajo chilena estaba en la agricultura. Y en el gráfico uno ve que está en el tramo de más o menos los $5.000 a $10.000 per cápita, que es más o menos lo que tenía Chile en esa época. Esto es paridad poder de compra. Hoy día Chile está más o menos en el 10%, y si uno se mueve en el gráfico encuentra perfectamente consistente que para niveles de Producto Interno Bruto per cápita del orden de los 20, $25.000, que es los que nos estamos moviendo hoy día, muchos países están en el 10%, incluso un poco menos. Entonces el patrón que ha seguido Chile es un patrón que se reitera una y otra vez. Uno podría decir hay patrones de conducta muy consistentes en el tiempo. Un gráfico económico no puede faltar, ¿cierto?, entender esto de una manera más analítica. Aquí lo que aparece es una curva de demanda por trabajo, ¿cierto? Y lo que tenemos cuando existe este desarrollo económico, ¿cierto?, está la oferta de trabajo agrícola en un momento cero, que por producto del crecimiento económico, lo que hemos visto en Chile, ¿cierto? Teníamos un 20% de la fuerza de trabajo trabajando en la agricultura, más o menos, y el crecimiento de la economía, la construcción, la minería, los servicios, ¿cierto?, hizo que mucha gente emigrara, se fuera a trabajar a otros sectores, y eso significa que al mismo salario hay menos gente disponible. Entonces la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Si la demanda permanece constante, aquí lo que termina viendo es que tenemos menos gente, menos
cantidad de personas trabajando en un determinado momento a un salario más alto. Entonces, bueno, esta presión, ¿cierto?, al aumento del salario, aquí este gráfico supone que la calidad del trabajo es constante, que es una abstracción, porque eso no es verdad, pero es la manera de hacer un análisis más básico. Bueno, lo que va a ocurrir frente a un salario más alto es que vamos a ser más selectivos, van a haber cosas que vamos a dejar de hacer, o rubros que vamos a dejar de producir porque con ese salario más alto ya no es rentable, o labores que se van a dejar de hacer porque el costo-beneficio no da. Ahora, en la medida que el salario va subiendo, lo que hemos observado en muchas partes del mundo es que empiezan a llegar migrantes, ¿cierto? Y en el caso, entonces, lo que encontramos en este otro gráfico, que es la inversa, acá en la medida que se frena la economía, lo que hemos visto en el último tiempo en Chile, ¿cierto? En la medida que se frena la economía o incluso entramos en una crisis, como la que estamos entrando lamentablemente hoy día, donde cae la construcción, ¿cierto? La minería todavía se sostiene, pero no crece, disminuye la construcción, disminuyen otras cosas. Llegaron los migrantes, ¿cierto? Los inmigrantes, probablemente algunos de ellos puede que vuelvan a sus países, pero muchos se van a quedar acá. Finalmente esto va a significar una mayor oferta laboral para el sector, y esto lo que debería hacer entonces es aumentar la disponibilidad, disminuir la escasez, más gente, incluso a un salario más bajo, ¿cierto? No en los contratos, en las personas con contrato indefinido, que es virtualmente imposible, ¿cierto? Son inflexibles a la baja los salarios, pero así a lo mejor en nuevas contrataciones o en faenas, digamos, temporales, en contratos por obra o por faena, ¿no? Temas temporales donde cada vez se negocia el salario, el precio, el trato, lo que fuera. Y por lo demás, esto es algo que hemos visto muchas veces. Finalmente la economía es cíclica y en crisis anteriores hemos visto mayor disponibilidad de mano de obra, ¿cierto? Y un sector agrícola que, como decía ayer Juan Pablo Subercasó, en la medida que sube el tipo de cambio, aumenta el valor del dólar y hay gente para trabajar, bueno, la agricultura es un sector que tiene una muy buena capacidad de respuesta en términos de aumentar la producción, aumentar las ventas, en este caso la exportación o la sustitución de importaciones, y generar más empleo. Entonces, bueno, estos son los fundamentos que uno podría decir económicos del comportamiento del mercado laboral. Y eso, como les digo, ha pasado en Chile en este relato rápido en las últimas décadas, y es lo que pasa una y otra vez, como les decía, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en fin, en otros países que tienen agriculturas con características similares a las nuestras y que han experimentado un proceso de desarrollo en el tiempo. ¿Qué ha pasado en Chile? Algunas cosas. Aquí voy a sostener la tesis de que el sector agrícola ha sido un sector tremendamente exitoso desde el punto de vista de su capacidad de generar empleos, ingresos, condiciones laborales, ¿cierto? Mejor igualdad en la distribución de los ingresos, etc. Entonces, aquí rápidamente con alguna estadística, en este gráfico está la cantidad de personas, la fuerza de trabajo, ¿cierto?, agrícola, la cantidad de personas en la agricultura, y el porcentaje que eso representa sobre la fuerza de trabajo total del país. Entonces, lo que tenemos en el gráfico es que en los últimos 20 años esto. Lo que tenemos acá es que más o menos en la década de los 2000, el sector consistentemente contrataba del orden de 800, o sea, habían del orden de 800.000 personas. En el verano casi no hay desempleo, así que esto equivale a los empleados. En invierno hay un poquito de desempleo, así que la fuerza de trabajo hay que restarle los desempleados. Lo que vemos es que en la segunda mitad de esa década, la cantidad de gente se mantuvo, pero disminuye el porcentaje. Esto es porque aumentó la fuerza de trabajo todavía por un fenómeno demográfico y aumentó en el fondo disminuyeron los inactivos. Ahora, ya en la década de los 2010, lo que tenemos es que parte de la década, la primera mitad, ¿cierto?, del orden de los 750.000 personas, pero hacia el final de la década, incluso este es un sector que aumentó la cantidad de personas en su fuerza de trabajo. Y como porcentaje venía cayendo, pero también en los últimos años se ha estabilizado en torno al 9% de la fuerza de trabajo nacional. Y esto en un contexto, ¿cierto?, sobre todo la primera mitad de la década de los 2010, entre el 2010 y el 2014, de mucho crecimiento económico, de gran aumento en las remuneraciones reales, ¿cierto? El superciclo de los commodities, el cobre a $4, las construcciones
el boom de las construcciones y las inmobiliarias. Entonces la verdad es que este es un sector que lo que uno debió haber observado es que disminuyera la cantidad de gente trabajando y disminuyera el porcentaje de la fuerza de trabajo, que es el patrón que sigue en todas partes. Sin embargo, este es un sector que en esos mismos años también aumentó su producción. Y si bien la cantidad de gente permaneció casi constante, la productividad aumentó. O sea, con la misma cantidad de personas trabajando, aumentó la producción y aumentaron las exportaciones. De hecho, es uno de los sectores que más aumentó las remuneraciones reales en la última década. Lo tengo aquí en el gráfico a continuación. Este es la evolución de los salarios reales en los últimos 20 años, donde en base 100, para el 2001 el índice es 100, y aquí lo que tenemos es que toda la economía aumentó del orden de un 50% los salarios reales en estos 20 años, pero la agricultura aumentó en un 60%. Esto de acuerdo a las estadísticas del INE, y que podemos comentar, por lo menos mi convicción es que las estadísticas oficiales subestiman de manera importante los ingresos en el sector agrícola. Habrá informalidad, habrá subdeclaración en las encuestas de autorreporte, pero un tema no resuelto en Chile. La estadística oficial no se condice con la experiencia que muchos tienen, ¿cierto?, de observar lo que ocurre en este sector. Entonces, lo que estaba diciendo antes en términos de esta tesis, ¿cierto?, de sostener esta tesis de que este es un sector que ha sido muy exitoso en términos de la generación de trabajo y de una calidad de trabajo. Entonces, primero, es un sector que ha mantenido su cantidad de trabajo. Segundo, es un sector que ha mejorado de manera importante las remuneraciones que genera, los salarios. Tercero, es bien impresionante ver cómo mejora la distribución del ingreso. Este es un sector que fuertemente disminuye la desigualdad. Aquí usted tiene un gráfico de un estudio que hicieron Verdallé y López, en base a las encuestas CACEN del año 90 al 2003, y este es el coeficiente Gini, que es lo que mide la desigualdad, ¿cierto? Un coeficiente de 0 significa igualdad absoluta, y el 1 significa desigualdad absoluta. Un 0,61 es una desigualdad alta. En el contexto internacional y en el contexto histórico chileno es una desigualdad alta. Esto es el coeficiente Gini para la población agrícola, para los que trabajan en el sector agrícola. Y ustedes pueden ver cómo del 90 al 2013 disminuyó de 0,61 a 0,44. Esto es más marcado como mejoramiento, ¿cierto?, como disminución de la desigualdad, es más acelerada que lo que se observa en Chile en su conjunto. Entonces, y también hay otro estudio que también en base a la escasez, pero esto lo hicieron Rodrigo Pérez, Alberto Valdés y William Foster, una publicación del año pasado, que hacen el análisis, pero en función de las categorías laborales, donde está el empleador, el trabajador por cuenta propia, el trabajador permanente y el trabajador temporero, los asalariados estos últimos dos. En base a 100, el año 98. Y aquí la pregunta, el análisis es cómo evolucionan los ingresos reales ajustados por inflación, los ingresos reales de estas distintas categorías laborales. Y lo que tenemos que los que más mejoran son los temporeros, que aumentan en un 90% sus ingresos. Y los que menos mejoran son los empleadores, que a su vez también, no están en el gráfico, pero los que menos ingresos tenían eran los temporeros en el año, y los que más ingresos tenían son los empleadores. O sea, aquí también es otra manera de ver cómo este es un sector que, gracias al crecimiento económico, ¿cierto?, gracias a la mayor demanda por trabajo, donde más escasez se produce, donde más aumentan proporcionalmente los salarios, es precisamente en las personas con menos nivel de calificaciones. Aquí es donde, y sobre todo en temporada, es donde más marcadamente esto se observa. Y una situación intermedia bastante similar entre sí están los trabajadores por cuenta propia y los permanentes, que en el fondo es la gran, son entre temporero y asalariados permanentes es la gran cantidad. En tercer lugar, cuenta propia, y el segmento más pequeño son los empleadores. Aquí algo sobre el fenómeno demográfico. Digamos, yo le decía la parte del éxito, entonces con estos gráficos que he establecido, insisto, es un sector que ha mantenido su fuerza de trabajo en vez de disminuirla, ha mejorado sustancialmente los ingresos reales y además ha mejorado sustancialmente la distribución del ingreso en su interior.
Entonces, ¿qué más se puede pedir desde el punto de vista de un sector, ¿cierto?, que genera trabajo, que genera riqueza? Ahora veamos un poco la parte demográfica que decíamos antes. Estos son unos gráficos que están extraídos de un artículo que escribió Gustavo Enríquez. Y aquí lo que aparece es la pirámide poblacional. En el cuadrante superior izquierdo, ¿cierto? Aquí está la información del año 1990, y lo que observamos es la típica pirámide poblacional, ¿cierto? Mientras más jóvenes, el primer tramo entre 19 y 20 años, ahí hay menos gente trabajando en la agricultura, porque todavía hay gente en edad escolar, pero ya arriba de los 20 años es la mayor cantidad, y esto va disminuyendo. Y el último tramo no es una pirámide perfecta, porque el último tramo acá son 65 años o más. Pero si no, sería una pirámide en este lado izquierdo, por lo menos casi perfecta. En el lado derecho tenemos lo mismo, pero para las mujeres. En el lado izquierdo son los hombres. Entonces lo que tenemos acá es que efectivamente es la pirámide poblacional tradicional, muchos jóvenes y pocos viejos, y marcadamente masculina. Y aquí vienen los datos del 96, 2003, 2009, 2015, y lo que termina ocurriendo es más bien lo inverso, ¿cierto? Cada vez menos jóvenes, como les decía, esto es porque nacen menos y porque emigran, y cada vez más mujeres. Si bien el ingreso a las mujeres empieza a producirse, mujeres más jóvenes, a mediados de los años 90, luego también se produce que menos mujeres jóvenes entran a la agricultura. Entonces hoy día tenemos que la pirámide poblacional se invirtió para hombres primeros y para mujeres después, pero también se invierte. Entonces aquí tenemos que la mayor frecuencia está en el orden de arriba de los 40 años. Y hay que decir que este último gráfico es de 2015, así que si lo hiciéramos con la CACEN última que no se ha podido tomar, digamos la 2019, tengo entendido que no se ha tomado. Me están soplando acá que todavía no se está postergada, digamos, hasta que las condiciones lo permitan. ¿Ya? Diciembre de este año se supone que es la planificación, pero cuando uno podría proyectar, ¿cierto? 5 años más significa que todas estas categorías han subido en un tramo. Ahora, esto es fuerza de trabajo, independientes si sean chilenos o inmigrantes. Hasta el 2015 entonces no se observa lo que puede haber ocurrido con las migraciones. A propósito de las migraciones, aquí está un gráfico, ¿cierto?, de la evolución, de una estimación. Esto está hecho por la Subsecretaría del Interior, Ministerio del Interior. Es un trabajo reciente, publicado hace pocas semanas, que se estima la cantidad de personas extranjeras en Chile. Y ustedes pueden ver, bueno, cómo históricamente, ¿cierto?, en los años 70 y 80 no eran más de 100.000 personas extranjeras en Chile. No estábamos acostumbrados nosotros en Chile en tener inmigrantes. De hecho, si ustedes recuerdan, los mayores, era muy habitual, se decía que había 1 millón de chilenos trabajando en Argentina. Chile exportaba gente más bien. En los 90 esto crece lentamente, 90, los 2000, ya en los 2010 ya empezaba a ser una cifra interesante, ¿cierto?, importante, 300.000 a 400.000, pero el tremendo crecimiento se produce en los últimos pocos años, ¿cierto?, llegando hasta el 1,5 millones de extranjeros viviendo en Chile. Esto es una estimación, pero uno puede ver cómo el fenómeno de la migración, entonces, en el caso chileno, es un fenómeno sumamente reciente de los últimos 3-4 años. Si bien, a lo mejor la llegada primero de peruanos, ¿cierto?, luego de, a lo mejor, bolivianos, colombianos, ya haitianos y venezolanos, que son los dos grupos más grandes en la actualidad, son dos olas migratorias muy recientes, de los últimos 3-4 años recién. Entonces, esto es un fenómeno muy nuevo. Estamos siguiendo el mismo patrón que otras regiones del mundo, pero con cambios en un periodo muy reciente. Y aquí está la pirámide poblacional de los extranjeros residentes. No es la misma población que la está justo en el gráfico anterior, porque para saber la edad hay que tener los datos legales. Y aquí lo que tenemos es que los migrantes son mayoritariamente adultos jóvenes. Ustedes ven cómo entre los 20 y los 40 años son los de mayor frecuencia, más hombres. Acá los hombres llegan por cada uno de estos tramos cerca de los 20.000, ¿cierto? Las mujeres pasan poco más de los 16.000 en el tramo de mayor frecuencia, así que con un sesgo algo mayor hacia hombres y en ambos casos muy jóvenes. Entonces,
de la población migrante, la gran mayoría es activa, está trabajando, es parte de la fuerza laboral. Son pocos niños y muy poca gente de más edad, ¿cierto? Esta es normalmente gente que son extranjeros residentes, pero con más años en Chile, que han envejecido en Chile. Es poca la gente de mayor edad que llega al país. Entonces, naturalmente, esta es una población que viene a suplir la inversión en la pirámide poblacional local, ¿no? A pesar de que en sus países de orígenes también pueden estar experimentando una transición demográfica, de tener menos jóvenes, pero a ellos lo que les ocurre es que esos jóvenes incluso se van de su país para venir al nuestro y a otros. Entonces, bueno, como conclusión de qué es lo que ha sido esta larga transición, lo que le decía antes, un caso de éxito, ¿cierto? Un sector que genera más trabajo, mejores ingresos, mejor distribución del ingreso. Efectivamente, aumenta la edad, eso va a ser problemático, aumenta la producción de mujeres, lo que no es problemática, también es algo positivo, y además es un sector que puede generar ingresos, trabajos para gente que viene de otros países. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, hay una circunstancia hoy día, cierto, coyuntural. La misma inmigración quitó la presión que existía de escasez de gente, sobre todo en primavera-verano, en época de cosecha. Y ahora la crisis, lamentablemente, entre lo que se termine de profundizar la crisis, ¿cierto? Después nos recuperemos, va a haber un periodo de tiempo que no sabemos hoy día si serán 2, 3, 4, 5 años, ¿cierto? Donde esta presión por la crisis económica y por la perturbación en los mercados va a disminuir la presión al aumento de los salarios y el aumento de la productividad, pero en el mediano plazo, ¿cierto? Se mantiene, mediano y largo plazo, se mantiene esta tendencia que afecta a la demanda por capital humano, asociada, ¿cierto?, ahora cada vez más a manejo de tecnología que a solamente el trabajo físico, ¿no? Entonces acá, como segundo gran tema, me quiero referir a cómo el cambio tecnológico está afectando la demanda por capital humano. Déjenme detenerme algunos minutos en este gráfico, que lo considero muy, muy ilustrativo. En este gráfico se muestra la evolución de los trabajos, o sea, los distintos puestos de trabajo clasificados de acuerdo a su naturaleza, si son trabajos de naturaleza rutinaria o no rutinaria. Y los rutinarios se dividen a su vez trabajos rutinarios manuales y trabajos rutinarios cognitivos, o sea, mentales. Y los no rutinarios pueden ser de carácter más analítico, interpersonal o manual. Lo que tenemos del año 60 en adelante, sobre todo ya de los 70 para Estados Unidos, es que lo que aumenta persistentemente son aquellos trabajos que requieren habilidades no rutinarias de carácter analítico, analistas, diseñadores, ingenieros, programadores, analistas financieros, ¿cierto?, etcétera, que son cosas no rutinarias, no las puede hacer un computador con facilidad, y las no rutinarias interpersonales, que puede ser un vendedor, ¿cierto?, puede ser el sector servicios, ¿cierto?, esto se da mucho, o algunas de las funciones en el derecho, en la medicina, etcétera, que tienen componentes también importantes de naturaleza interpersonal, los psicólogos, en fin. ¿Qué disminuye? Bueno, todos los rutinarios, el rutinario manual, que es sustituido por las máquinas, los robots, ¿cierto?, la mecanización. El rutinario cognitivo, ¿cierto?, eran trabajos, uno podría decir, el ayudante contador que hacía un trabajo cognitivo en el sentido más bien contable, cuantitativo, pero que es sustituido por el software, ¿cierto? Entonces, muy claramente, aquí esto que llamamos rutinario son aquellas cosas que son programables, ya sea en un algoritmo, en el computador, en el software, o en una máquina, la mecanización, la automatización, la robotización, ¿cierto? Y lo que se ha defendido un poco mejor, pero uno ve que igual cayó fuertemente durante varias décadas, se ha defendido, la verdad es que no he podido encontrar información de la última década en este sentido, es el trabajo no rutinario manual, porque son trabajos que todavía para los robots son muy difíciles de hacer, ¿cierto? Y aquí en la agricultura nos encontramos desde una cosecha manual, una poda, ¿cierto? Hay cosas que las máquinas todavía no son capaces de hacer, que son en general trabajos de bajo nivel de calificación, no tiene mucho capital humano, no hay mucho estudio, mucha escolaridad o estudios superiores, no es muy especializado tampoco, sino que son cosas que el ser humano venimos equipados ¿cierto?, de nuestro nacimiento para poder hacer, por nuestro cerebro, por nuestra vista, por nuestras manos, ¿cierto?, que son complejas de replicar para un computador.
por este tema de que no es programable, no es rutinario. Todo lo que es rutinario, en cambio, se empieza a sustituir. Ahora, empieza a disminuir y es sustituido por las máquinas. Esto entonces significa, esto está muy asociado, muy correlacionado con el nivel de capital humano de las personas. Los trabajos no rutinarios, ¿cierto?, de carácter analítico e interpersonal, son aquellos que requieren más educación, más capacitación. Los rutinarios, de cualquiera sea naturaleza, ¿cierto?, no requieren mucho. Entonces, en este caso suele haber más oferta de gente, hay más personas con bajos niveles de calificación en el mundo, y resulta que hay menos demanda por gente menos calificada y más demanda por gente más calificada. Y eso es uno de los factores que está incidiendo en el empeoramiento de la destrucción del ingreso en muchos países, porque tiende a desaparecer esa clase media técnico-profesional que hacía trabajo de carácter más rutinario, ¿cierto?, ya sea de oficina, asociado a las cosas administrativas, o asociada en la manufactura o en los servicios, gente que estaba cumpliendo funciones que hoy día son sustituidas por distintos tipos de máquinas. Esto está pasando en todos los sectores, unos más rápidos que otros, y genera un problema de transición, ¿cierto? Aquí, esto no es primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, ¿no? Esto ocurrió con la máquina a vapor, con el motor de combustión interna, con los tractores, la verdad es que ocurrió una y otra vez. Lo que ocurre es que son oleadas en que del total de trabajo se van perdiendo los trabajos tradicionales, ¿cierto? Aquí el autor, este autor, Nicholas Collins, le llama bullshit jobs, ¿cierto? Son trabajos inútiles, llamémoslo una traducción más elegante, que en el fondo dice hay una inercia, ya sea por la regulación, por la cultura, por las empresas, donde los trabajos que pierden sentido no se destruyen inmediatamente, no se traducen en desempleo inmediato, sino que se mantiene un cierto porcentaje de empleo que no se mantendría si fuera nada más que por el cambio tecnológico, por la inercia del sistema, por las rigideces del sistema, pero finalmente eso se va traduciendo en un desempleo transicional, en esta transición, en la medida que se van generando los trabajos digitales, ¿cierto? Y finalmente, al final del periodo, el sistema tiende a ajustarse nuevamente. Aquí hay un tema por un lado, de creación de puestos de trabajo nuevos, o híbridos a lo menos, y por otra parte, que las personas adquieran esas competencias, esas actitudes, conocimientos, habilidades, para poder realizar estos trabajos digitales, porque esto no es automático tampoco. Entonces, la destrucción de trabajo, la destrucción creativa, ¿cierto?, de Schumpeter, es más rápida, a pesar de que tenga inercia, que la creación de trabajo, y esto puede generar desempleo transicional. En algunas economías del mundo esto se ha descrito de esta manera, ¿cierto? La verdad es que en Estados Unidos es un gran temor, pero Estados Unidos estaba gozando de prácticamente, no prácticamente, estaba gozando de pleno empleo, una de las mayores tasas de empleo de muchos años, ¿eh? Entonces la velocidad de generación de nuevos trabajos en Estados Unidos estaba siendo muy alta. En Chile, mientras el super ciclo de los commodities nos ayudaba, eso también era cierto. En los últimos 4 años, variables externas más internas, hizo que eso no esté ocurriendo con la misma velocidad. No me voy a detener por tiempo en las características que tiene más de detalle este proceso. Caso agrícola bien antiguo, porque esto no es un fenómeno nuevo, ¿eh? Esta es la cosechadora de tomate industrial, inventada, esta es una foto en blanco y negro, en los años 60, ¿cierto? En Davis, en UC Davis, inventaron ellos la cosechadora, lo cual hay que recordar no solamente fue la cosechadora, sino que también un trabajo de desarrollo de variedades para tener un tipo de tomate que fuera más apto a su cosecha mecanizada. Y aquí en este gráfico ustedes pueden observar cómo originalmente, a principios de los 60, cuando la cosecha era manual, en Estados Unidos la medición era que se necesitaban poco más de 5 horas de trabajo por tonelada. Estos son como 200 kilos la hora, yo lo encuentro muchísimo, pero me consta que allá la productividad laboral es mucho más alta que la nuestra. ¿Cómo la introducción de la máquina entonces disminuye rápidamente hasta que en la actualidad se requieren 0,3, probablemente 0,25 horas por tonelada usando las máquinas, y cómo esto no fue solamente la introducción de la máquina, sino que cómo la máquina también ha ido mejorando con la introducción de distintas innovaciones a lo largo de los años.
Lo que tenemos entonces es que por tonelada se pasó de poco más de 5 a, si fuera 0,25, es una reducción de 20 veces. Se requiere una 20ª parte de trabajo por tonelada. Entre 15 y 20 veces, pongámosle. Y por otra parte aumentó la producción, pasando de 2 a 10 millones de toneladas más o menos en la producción al año. Entonces tenemos que la producción se multiplica por 5, pero la necesidad de trabajo se divide por 15 o 20. Si fueran 15 sería la relación 3 a 1. Con 1/3 de personas producimos 5 veces lo que se producía originalmente. Entonces, está el milagro de la innovación, ¿cierto? Cómo podemos producir más con menos. Y esto es un fenómeno que se observa entonces en muchos rubros, en muchas labores. Ahora, hay toda una discusión porque en frutales, ¿cierto? Decíamos al principio, Chile sobre todo tiene ventajas comparativas en rubros que son intensivos en mano de obra. Frutales, viñas, semillas, hortalizas, flores, viveros, etc. Que es lo que más demanda laboral genera. Y que es precisamente lo más difícil de mecanizar. Sin embargo, hay mucho andando, no me voy a detener en esto, muchos de ustedes lo pueden haber visto, distintas máquinas, robots, etc. Lo que quiero llamar esto una publicación de febrero del 2020, o sea, muy reciente, es un informe del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos que sistematiza y dice, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos invirtió casi 300 millones de dólares en la última década en 213 proyectos de desarrollo de automatización y mecanización de los cultivos de especialidad, llamados, que en realidad son estos mismos rubros que acabo de señalar, que son los más intensivos en mano de obra. Además, referido a todo el tema de la transformación digital, el mismo Ministerio de Agricultura tiene 3 programas de desarrollo rural, esto tiene que ver con la conectividad del desarrollo rural, donde se han invertido 3.400 millones de dólares en 280 proyectos en la última década más o menos, para apoyar el desarrollo de la infraestructura digital, para apoyar la adopción, ¿cierto?, de todo esto que está asociado a la automatización y la robótica, que está llegando a la agricultura. Entonces, uno podría pensar que, por lo menos la conversación nos dice, no, mira, hay mucha faena en la agricultura que es muy difícil de mecanizar, que se van a seguir haciendo, pero yo por lo menos recuerdo, cuando estudié agronomía o cuando estudié mi posgrado en Davis, que en Chile la cosecha de los tomates industriales era manual, la vendimia era manual, la remolacha era manual, y sucesivamente son cosas que hoy día a lo mejor damos por obvio, que son mecanizadas. Todo el crecimiento de especies que se manejan de manera mecanizada, los nogales, ¿cierto? Nogales, avellano europeo, bueno, las mismas viñas, ¿cierto? El ciruelo europeo. Hay especies entonces que han crecido fuertemente en superficie, probablemente precisamente por la escasez de gente, que muchos productores optaron por crecer en especies que no requirieran tanta gente, y que están llegando máquinas, a lo mejor no van a sustituir al 100% a las personas, pero van a sustituir un porcentaje relevante a las personas, y las personas que quedan van a tener una productividad mucho más alta, pero también hay requerimientos sobre esas personas que quedan, ¿cierto?, ya sea en el manejo de la tecnología o en el trabajar con tecnología, que son requerimientos más altos que los que teníamos originalmente. Entonces, ya estoy en el tiempo, para ir terminando en estas conclusiones. El sector agrícola ha sido muy exitoso, como siempre. En el mediano plazo vamos a tener este respiro temporal, ¿cierto?, por la crisis. Este es un sector contracíclico, ¿cierto?, así que va. Pero debiéramos, si somos relativamente optimistas, si nos basamos en la historia, ¿cierto?, los ciclos de crisis pasan y hay recuperación, y luego volvemos a tener crecimientos más o menos rápido, pero hay recuperación. Uno debiera pensar que, por una parte, la escasez de personas va a volver, si es que somos relativamente optimistas, y por otra parte, las tecnologías siguen avanzando. La transformación digital no se ha detenido. Estas son las llamadas tecnologías exponenciales, ¿cierto? El Big Data, la sensorización, la Internet de las cosas, el Machine Learning, la robótica, etcétera, 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 van a ser cada vez más baratas, más disponibles, y por lo tanto, en las dos fuerzas, en la medida que aumenta el costo relativo de trabajar con personas, y por otra parte se abarata relativamente la disposición de tecnología, ambas fuerzas deberán llevarnos entonces a
a tener menos personas y mejor calificadas. En lo que no entré en esta presentación, porque sería como para otra presentación, es el gran problema que tenemos de oferta, de formación, ¿cierto?, en el ámbito de la educación técnica, la capacitación, en su distribución geográfica, ¿cierto?, y la escasez que experimenta el sector agrícola, ya no de cantidad de personas, sino que de la calificación de las personas para poder aumentar la productividad. Eso. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para preguntas, observaciones o comentarios. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora voy a proceder a transmitirte algunas de las preguntas que nos han ido dejando los participantes a lo largo de la charla. Hay varias preguntas que se refieren a la relación del contrato con la fuerza laboral extranjera y su relación con la precarización del Estado de estas contrataciones. Si que puedes referirte al respecto. A ver, claramente es un problema, ¿cierto? Y yo creo que en Chile estamos todos de acuerdo que no tenemos una política migratoria adecuada. De hecho, hay un proyecto de ley en discusión, ¿cierto? Hay comisiones interministeriales trabajando en esto. Tangencialmente me he tenido la oportunidad de conocer lo que se está haciendo ahí. Efectivamente, hay un problema en Chile y de nuevo, uno podría decir son problemas de país más desarrollado. De nuevo, en esos ejemplos de países que yo menciono, de Estados Unidos, el sur de Europa, los famosos indocumentados, ¿cierto?, que hay, en Chile tenemos muy poca y muy mala investigación, muy mala estadística, entonces no podemos, curiosamente sabemos más de lo que pasa en la agricultura, en los mercados laborales de países más desarrollados que lo que pasa en el mismo Chile. Pero en el caso de Estados Unidos y California está perfectamente documentado que los inmigrantes ilegales tienen menos ingresos que los legales. Que hay un fenómeno llamado de explotación, ¿cierto?, o de prima al riesgo, de quien contrata a un inmigrante ilegal le paga menos. Que esos inmigrantes no tienen acceso a seguridad social, llamémoslo ampliamente, ¿cierto?, accidentes del trabajo, salud, pensiones, sus familias. Bueno, en el caso chileno, los hijos de inmigrantes sí tienen acceso a educación y incluso también a salud, en casos, digamos, de necesidad. En Estados Unidos eso es peor. Hay un tema no resuelto, ¿cierto? Por una parte, una entrada indiscriminada de gente. Lo que se plantea en todas las partes del mundo es una política migratoria en que sí haya migración, pero ordenada, ¿cierto?, con los papeles al día, de manera que la gente se integra al trabajo, los migrantes tienen trabajo, aporta a la sociedad, es parte de la formalidad del trabajo, de los mercados laborales formales, y efectivamente es un problema no resuelto, que mientras había mucha escasez de mano de obra, ¿no?, 5 años atrás, cuando se iban a levantar a los trabajadores en las construcciones con megáfono, ¿no?, para llevárselo a otra construcción o llevárselo a la minería, yo lo vi eso varias veces, claro, daba lo mismo, alcanzaba para todos, digámoslo así. Hoy en día, en cambio, esto se transforma en un problema social importante y se transforma también en un problema político. Ahora, si, digamos, en condiciones de crisis y de desempleo, claro, es un problema. Ahora, en las condiciones que veníamos de antes, de crecimiento y de escasez, el problema se plantea en términos de o tengo un rubro intensivo en trabajo y genero trabajo para extranjeros, o tengo que dejar de producir eso, porque ya no hay más gente en Chile que lo quiera hacer. Entonces, si se plantean esos términos, yo por lo menos soy partidario de que sí tuviéramos migrantes. Ahora, si va a haber desempleo en Chile, claro, no es el mejor momento para traer más extranjeros. Gracias, Gonzalo. Alfonso Riquelme pregunta si la tendencia es a la mecanización. ¿Cómo es que aumenta la oferta de empleo? Va a demandar mayor mano de obra calificada, pero en menor número. Sí, exactamente. Ahora, primero de todo lo que tiene que ver de trabajar con la mecanización, ¿no? El operador de la maquinaria, ¿cierto? Llamamos el tractorista, pero que estos ya no son tractores. El operador y el mantenedor es un perfil distinto del que antes estaba haciendo el trabajo físico, ¿no?, en términos del cuidado que tiene que tener, la operación, la mantención o las labores asociadas a eso.
Entonces, la persona que, el operario calificado, ¿cierto? En la manufactura hablamos del el operario calificado, es una persona distinta, es una persona que tiene más habilidades, más conocimientos, está muchas veces gestionando un activo de muchos millones de pesos, ¿cierto? Un accidente, por ejemplo, le puede costar a la persona y a la empresa muy caro, cosa que en el trabajo manual individual no ocurre, no tiene esas mismas consecuencias. Entonces, hay un tema de decir, trabajar con la tecnología, o todos los temas que tienen que ver con sistemas computacionales, software, ¿cierto? Desde la persona que conecta al computador, ¿cierto? Que instala el Wi-Fi, que la impresora, ¿cierto? Antiguamente el que reinstala el Windows, ¿ah? Ya es distinta, lo estamos viendo nosotros, ¿cierto? En esta crisis hemos tenido que aprender a usar todas estas plataformas. Hay gente que le cuesta mucho usar estas plataformas por edad, por nivel, por lo que fuera. Entonces, la tendencia es a gente que ocupa las tecnologías, que diseña la tecnología, que instala la tecnología, que opera la tecnología, que la mantiene, y por otra parte, todo aquello que sigue siendo relaciones interpersonales, pero que tampoco es automatizable. Fenómenos de la comunicación efectiva, ¿cierto? El convencimiento, las ventas, por ejemplo. La venta, la asesoría técnica es algo que ocurre entre seres humanos. La creatividad, la resolución de problemas, la comunicación efectiva, la innovación, son todas cosas que tienen que hacer las personas. Entonces, también vamos a observar no solamente que las personas necesitan mayor nivel de calificación, sino que también un desarrollo de habilidades interpersonales, las llamadas habilidades blandas, pasan a ser mucho más relevantes, y hay un cambio en la cultura laboral. Recordemos, venimos históricamente, ¿cierto? Todo el siglo XX, la cultura, llamémoslo, taylorista o fordista, de Henry Ford, ¿no? O de Frederick Taylor, esta organización del trabajo piramidal, ¿cierto? Verticalista, donde hay muchos trabajadores de bajo nivel de calificación, hay capataces o jefaturas intermedias, ¿cierto? En una verdadera pirámide. El trabajo es muy rutinario, muy constante, entonces una pirámide con una base muy amplia y una cúspide muy pequeña, con digamos, una mitad muy angosta. Y hoy día, y eso estimula lo que Max Weber llamó, ¿cierto?, la burocracia en el buen sentido de la palabra. El organigrama bien definido, ¿cierto? Cada uno con sus tareas y su descripción de cargo bien establecido, el conducto regular, el jefe, en fin, la unidad de mando, a un mundo en que hay que moverse muy rápido, en que las estructuras se aplanan, en que la resolución de conflictos se realiza, ¿cierto?, en tiempo real, se usan metodologías ágiles. Entonces, todo el tema, la capacidad de aprender a aprender, las habilidades blandas, el manejo de las tecnologías, son los requerimientos que están al alza. Yo hoy día, vayan ustedes a encontrar a un data scientist, no lo van a encontrar, ganan un súper buen sueldo, y hay un rezago desde el mundo formativo en que la gente se forme en eso o incluso se convenzan que ahí es donde hay buena demanda laboral, digamos, y que hay que estudiar ese tipo de cosas y no otras que van quedando obsoletas. Así que hay un cambio bien fuerte en el tipo de perfil. Ahora, va ocurriendo a lo largo de varios años, ¿eh? Pero el problema que mostraba en ese gráfico de lo que llamaba ese autor el desempleo transicional va a ser precisamente lo que se demora en ajustar. Y digamos, no lo estoy inventando, todos ustedes lo viven cuando tratan de conseguir cierto alguien que les ayude con el mantenimiento cierto computacional, con el Wi-Fi o instalar el router, ¿cierto? Los computadores, si uno mismo no lo sabe hacer. Ahora, no es muy distinto a lo que ha sido históricamente conseguir un eléctrico, un soldador, un gaffiter, ¿cierto? En los oficios más calificados, en Chile siempre hemos estado muy al déficit. Lo que ocurre ahora es que proporcionalmente todas esas necesidades aumentan. Eh, y las exigencias, además de los mercados, también aumentan en ese sentido. De calidad de producto, de calidad de proceso, ¿eh? Medioambientales, del uso de pesticidas, en fin. Entonces se vuelve cada vez más exigente hacia las personas. En los procesos de trabajo requerimos personas con más capacidades. ¿Qué más?
gracias, Gonzalo. En vista del tiempo, tenemos muchas preguntas pendientes aún, pero me gustaría que cerráramos conversando acerca de la importancia del diplomado, que finalmente va a ser una instancia extendida del tipo de conversaciones que hemos realizado estos 3 días, para generar en particular capital humano y empleabilidad. Sí, a ver, buen punto, que tiene que ver, a ver, estas transformaciones sociales, políticas, tecnológicas, empresariales, yo le atribuyo una tremenda responsabilidad a los que lideran estos procesos, ¿no? Sobre todo a los profesionales más jóvenes, ¿ah? La gente de más edad a veces le cuesta más subirse a las nuevas oleadas. Estas transformaciones no son automáticas, ¿ah? No es que uno se siente a esperar que ocurran. Estas transformaciones ocurren porque alguien las hace, alguien las materializa. Y la pregunta es, ¿quiénes son los profesionales que van a liderar estas transformaciones en el sector agropecuario, agroindustrial, alimentario en Chile? ¿Mm? De verdad esto se volvió mucho más complejo, ¿ah? Les doy ejemplo. ¿Qué hacemos frente a la sequía? Un problema súper concreto. ¿Qué hacemos? No es solamente un tema de saber regar en términos de ocupar el equipamiento. Hay que saber cuánta agua, ¿cierto? Hay que ponerle al huerto, pero además hay que hacer el análisis de, bueno, ¿cuál va a ser mi estrategia productiva frente a una temporada seca? ¿Cómo voy a salvar un cierto huerto? ¿Cómo voy a dejar de cultivar otro? Entonces, requiere hacer escenarios, hacer simulaciones, hacer algún grado de optimización. Y esto que estoy diciendo es de todos los días. Pasa lo mismo en las decisiones comerciales, en las decisiones productivas, las de contratación, en la adquisición de tecnología, qué variedad, ¿cierto? O a dónde vender, en fin. La demanda es cada vez más, más compleja, como digo, y entonces las capacidades de nosotros mismos tienen que ser superiores. Esto de aprender a aprender, ¿cierto? Y de mantenerse actualizado a lo largo de la vida, los estudios muestran que las personas vamos a cambiar de rubro, de trabajo, a lo menos 5 veces en nuestra vida laboral. Y hay que, digamos, parte de la transformación es que si alguna vez fue verdad que el pregrado, ¿cierto? La carrera inicial era la carrera para toda la vida, entonces uno egresaba más o menos a los 23, 24 años, y con eso, más algunas charlas y algunas cosas, se mantenía vigente los siguientes 40, 50 años incluso. Bueno, hoy día eso ya no es verdad. En 5, 7, 10 años uno perfectamente queda obsoleto. Entonces ya no estamos hablando de la educación inicial, estamos hablando de educación continua, de formación a lo largo de la vida, y las personas tenemos que permanentemente estar aprendiendo. Podemos aprender de una manera más formal, como un diplomado, un posgrado, un curso, ¿cierto? O de manera más informal, pero lo que está claro es que no podemos dejar de estar permanentemente aprendiendo. Así que para los que nos especializamos en este sector, creo que como todos los sectores estamos obligados a seguir aprendiendo y este diplomado ¿cierto? Bueno, viene de cerca la recomendación, pero obviamente que es una muy buena opción para mantenerse vigente, para, digamos, actualizarse y profundizar en la formación que todos los profesionales necesitamos. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos los participantes de la charla de hoy. Damos por finalizada entonces esta serie en pandemia, el agro no se detiene. Si tienen cualquier duda con respecto al diplomado que comenzará próximamente, pueden escribirle a Magdalena Vargas o a Paula Aramayo, sus correos se los dejé en el chat, y estaremos disponibles para contestar todas sus dudas. Muchas gracias, Gonzalo, también por la charla de hoy, y que tengan buena tarde. Muchas gracias, que estén todos muy bien.